Hola, mi nombre es Sofía Barapaco y en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio del tema de programación dinámica determinística. En este video vamos a realizar un ejercicio de programación dinámica, específicamente la sección de problema del número de empleados. Vamos a ver primero el enunciado del ejercicio y después vamos a indicar cómo es la solución y datos relevantes. Este ejercicio menciona lo siguiente. Un importante proyecto necesita de 5 semanas para su desarrollo. Durante este tiempo se necesita de trabajadores para apoyar su realización. El Departamento de Recursos Humanos determina los requisitos de mano de obra: 7, 4, 8, 5, 6 trabajadores para las semanas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. El exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en $2,000 por cada trabajador y semana. Además, también nos mencionan que las nuevas contrataciones para cualquier semana involucran desembolsos de dinero para la empresa, estimándose en un costo fijo de $3,000 y un costo variable de $2,500 por trabajador. Si en cualquier semana se despide a un trabajador, los costos asociados se establecen en $1,500 por cada persona que sea desvinculada de la compañía. ¿Cuál es la planilla laboral óptima para el proyecto? Bueno, vamos a ir analizando cada uno de los párrafos y vamos a extraer los datos que sean relevantes para el correcto desarrollo de las tablas de programación dinámica en su modelo de números de empleados. Bien, entonces comencemos con el desarrollo. Vamos a revisar en primer lugar el primer párrafo que menciona sobre los trabajadores y también el número de semanas. A continuación, observemos que cada semana tiene requisitos de trabajadores que son específicos. Esto es lo que denominamos B sub I. Esto se refiere a la cantidad de trabajadores requeridos en la semana iésima. Entonces, en la semana 1 se va a requerir de 7 trabajadores y eso va a corresponder a B1. En la semana 2 se va a requerir de 4 trabajadores y eso corresponde a B2. Lo mismo para el resto. En la semana 3, como se requiere de 8 trabajadores, y eso corresponde al B3, la semana 4, similar análisis de la semana 5, también esto quiere decir que para que la empresa opere correctamente, la semana del proyecto requiere de cantidad de trabajadores específicos. La semana 1, por ejemplo, requiere de 7. La semana 2 requiere de 4. Lo que sucede en este problema es que, si bien es cierto, existe un requerimiento de trabajadores específicos, yo en algún momento podría aumentar la contratación de personas dentro de una semana en específico. Observen que en la semana 3 la cantidad de trabajadores que yo requiero son de 8. Esto podría implicar que a mí, por ejemplo, me sería quizás más conveniente que en la semana 2 quizás tener un total de 8 trabajadores contratados en vez de los 4 trabajadores. Esto por la sencilla razón que cuando yo contrato personal, esta contratación me genera un costo. Y si yo contrato, o si de alguna u otra manera
contrato una mayor cantidad de trabajadores, tal vez yo me ahorre desembolso en contratación de personal. Pero se debe que en la semana 2 solo trabajan 4 personas. Por lo tanto, si yo contrato a 8 trabajadores, esos 4 restantes no van a hacer labores. Esas personas que no hacen labores me genera un costo para mí, que es un costo excesivo de tener trabajadores. Para esa semana, por lo tanto, no se trata solamente de que en todas las semanas yo contrate el máximo de trabajadores que yo requiera. ¿Qué es en la semana 3? Por ejemplo, en la semana 1 yo mantengo 8 trabajadores y en la semana 2 también mantenga 8 trabajadores. Eso podría ser una solución, pero puede ocurrir que, si bien es cierto, yo disminuyo de contratación de personal, si voy a estar aumentando los costos de trabajadores en exceso que vaya a tener en cada semana. En la semana 1, si yo contrato 8 trabajadores, va a existir uno que simplemente no va a hacer labores algunas. En la semana 2 voy a tener 8 trabajadores. Si deseo contratar de los 8, 4 tampoco van a hacer labores. Entonces ya tengo acumulados un total de 5 personas en la suma de las 2 semanas que no van a hacer labores, y eso implica un costo de exceso. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a seleccionar la contratación y cómo vamos a mantener a los trabajadores durante las semanas que dura el proyecto. Dicho esto, ahora nosotros podemos asignar ciertos valores para lo que son las alternativas, y estas alternativas están denominadas a través de X. Por lo tanto, sea X el número real de trabajadores empleados en la semana yésima. Y es distinto de B sub I, que es el requisito de trabajadores que se van a emplear en X. Sí, perfectamente puede ser distinto al B sub I. Y lo que sí tenemos claro es que X sí no puede ser un número menor que sub I, puesto que, por ejemplo, si se requiere de 7 trabajadores en la semana 1, es imposible que yo contrate a 5 porque los labores no se van a realizar. Entonces, observemos cuáles son las alternativas. Fíjense que B sub 3, que es igual a 8, es decir que la semana 3 yo requiero de 8 trabajadores para hacer las labores. Esto me podría dar un indicio de que en la semana 1 quizás no sea conveniente contratar a 7. Podría ser que contrate el máximo, que son 8 trabajadores. Es por eso que aparece el máximo por la semana 3. Ahí me da la referencia en el número máximo dentro de las semanas. En el caso de la semana 3, que es 8, entonces una alternativa en la semana 1 es que yo contrate el número mínimo, que es 7, o contrate el valor máximo, que es 8, y se mantenga entonces el costo de un trabajador por exceso, más 7 trabajadores que están contratados durante esa semana 1. Como antes no existían trabajadores para el proyecto, en este momento yo voy a tener que contratar, en este caso, 7 trabajadores. Veamos en la semana 2. En la semana 2 el requisito de trabajadores es 4. Pero yo tengo diversas alternativas. Yo podría contratar el mínimo, que es 4, y podría contratar el máximo relacionado con la semana 3, que es 8.
Por lo tanto, las alternativas siempre un valor positivo, porque estamos hablando del número de trabajadores, que son 4, 5, 6, 7 y 8. Y el 8 recuerden que es el máximo por la semana 3. En el caso de B3 tenemos que se requieren de 8 trabajadores. Por lo tanto, en X3 tenemos un solo valor, es decir, el número real de trabajadores empleados en la semana 3 debe ser 8. Es imposible que sea 9, porque en ningún momento, en ninguna semana, se requiere de 9 trabajadores. Por lo tanto, siempre voy a estar pagando un costo excesivo y ese trabajador simplemente no va a realizar labores durante las semanas, lo cual es absurdo. Bien, veamos qué sucede ahora con la semana 4. En la semana 4 ustedes observan que tenemos solamente 2 valores, que son 5 y 6, porque ahora en la semana 4 está asociada al siguiente valor máximo que aparece en la semana 5, que es 6. Ya no se requieren contratar ni 7 ni 8 trabajadores en la semana 4. Y eso porque simplemente esos 2 trabajadores, el 7 y el 8, no van a realizar labores algunas durante la semana 4 y durante la semana 5. Por lo tanto, también es un absurdo estar contratando 7 y 8 trabajadores en la semana 4 y en la semana 5. Entonces el valor máximo ahora está detallado, vamos a decir, dentro de la semana 5, que es igual a 6 trabajadores. Esta es la razón que la semana 4 las únicas alternativas posibles son el valor mínimo de 5 y el valor máximo de 6. Y que por lógica en la semana 5 se requieren de 6 trabajadores. Por lo tanto es el único valor posible que es 6. Entonces recordemos que B sub I es igual al número de trabajadores requeridos para trabajar en la semana, mientras que X sub I es el número real de trabajadores empleados en la semana iésima. Ahora bien, veamos el segundo párrafo que menciona que el exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en $2,000 por cada trabajador y semana. Este monto de $2,000 siempre y cuando yo contrate una mayor cantidad de trabajadores de la que en esa semana se requiera. Esto implica el número real de trabajadores empleados, que es X sub I, debe ser mayor que el requisito de contratación del personal de trabajadores, que es B sub I. Y para que los $2,000 tengan validez, sea lógico pensar en $2,000. Eso implica, por ejemplo, si yo poseo 8 trabajadores contratados y realmente se requiere de 6, entonces yo tengo un costo de $2,000 por esos 2 trabajadores excesivos, que es la resta entre 8 y 6. Por lo tanto, 2,000 por 2 serían $4,000 por exceso de trabajadores. Por lo tanto, si nosotros definimos como C1 el costo de mantener trabajadores en exceso, entonces C1 va a ser igual a 2,000 y eso multiplicado por la cantidad de trabajadores contratados realmente menos el requisito de trabajadores dentro de la semana iésima, es decir, XI menos B sub I. Entonces, recordemos que esto tiene validez siempre y cuando el XI sea mayor que B sub I. Si es que no, simplemente no existiría costo, sería el costo cero.
Veamos el segundo costo. Mencionan ahora que las nuevas contrataciones para cualquier semana involucran desembolsos de dinero para la empresa, estimándose en un costo fijo de $3,000 y un costo variable de $2,500 por trabajador. Bien, el costo fijo de $3,000, esto significa si yo contrato, aunque sea un trabajador y existe un costo fijo, involucra. Pero si yo contrato, por ejemplo, 10 trabajadores, 15 trabajadores, 20, el costo fijo se mantiene de $3,000. Lo único que se modifica es el costo variable, que es $2,500, ya sea por 10, por 15 o por 20 a más. Fíjense la lógica del asunto. Si sigo contratando trabajadores en una semana, eso quiere decir que el número de trabajadores contratados en la semana anterior debe ser menor. Entonces, que el número de trabajadores que voy a contratar en esta semana, porque así fuese de otra manera, no tendría asidero el costo de las nuevas contrataciones. Si, por ejemplo, la semana 2 yo contraté 3 trabajadores y la semana 3 contrato a 5 trabajadores, en esa semana quiere decir que yo contraté a 2 trabajadores adicionales. Eso implica entonces que yo tengo que hacer un desembolso de 3,000 más 2,500 por 2, y eso me da como resultado $8,000, ayudando en muchos con esa parte. En este punto, más que la contratación, el X sí es las personas que están trabajando realmente en la semana. Hay que tener mucho cuidado porque realmente no es la contratación. Y como se define, XC es un estado en el que se designa cuántas son las personas que están laborando en esa semana. Por lo tanto, se hace C sub 2. En este caso, el costo de contratar trabajadores en la semana yésima. Si XY es mayor que X sub I menos 1, esto implica entonces que el C2, si XY es mayor que X sub I menos I, va a ser igual a 3,000 más 2,500 por X y menos X sub I menos 1. Recuerda siempre y cuando la cantidad de trabajadores laborando en esta semana es mayor que la cantidad de trabajadores que estuvieron laborando o que fueron o que estaban en la empresa en la semana previa. Y eso es así, entonces este parámetro de sub 2, C sub 2, es válido. Pero también a nosotros se nos indica que existe otro tipo de costo. Si en cualquier semana se despide a un trabajador, los costos asociados se establecen en $1,500 por cada persona que sea desvinculada de la compañía. Bien, ahora estamos hablando del caso contrario. ¿A quién nos referimos? Suponga que en la semana 1 se contratan 5 trabajadores. Entonces la planilla de la empresa es de 5 trabajadores, pero en la semana 2 se tiene la fuerza laboral. Se cuentan solamente con 3 trabajadores. Eso quiere decir que se despidieron a 2 trabajadores y por cada uno se tuvo que incurrir en un costo de $1,500, es decir, $3,000 en total. Este costo de 1,500 tiene validez siempre y cuando el XY es la cantidad de trabajadores en la semana actual, que es XY, sea menor al de la semana anterior. Si es así, ahí podemos estar hablando de desvinculación de personal. Y esto se traduce nuevamente el costo C2, pero ahora C2 es válido siempre y cuando tengamos esta condición de que X sea menor que X sub I
menos 1. Si eso es así, entonces el costo va a ser igual a 1500 multiplicado por x sub i menos x y si esto es así, se aplica $1500 por motivos de desvinculación por cada personal que se está despidiendo en esta semana. Teniendo ya agrupado nuestros datos, nosotros podemos ahora indicar cuál es el número de etapas. Tenemos que analizar 5 semanas, por lo tanto, el número de las etapas son 5. Las alternativas corresponden a X, Y, es decir, ¿cuántos trabajadores yo voy a tener en la fábrica para esta semana? Todo eso va asociado a lo que es también el B sub I, el requisito de trabajadores de la semana. Y los estados, que es la cantidad de trabajadores que yo poseo dentro de una semana, y en la semana y menos 1, eso ya sería de alguna u otra forma un dato que nos ayuda para poder hacer todas las tablas dentro del problema del número de empleados. Ahí vamos a ver cómo se desarrollan las tablas. En este caso, por su parte, la función recursiva se define como fi por sub i menos 1. Esto va a ser igual a la minimización seleccionando la alternativa que tenga la siguiente operación, que es 2000 multiplicado por xi menos b sub i, que es el caso del costo, 1 más de 2, que puede ser tanto costo de contratación como también costo de desvinculación. Eso va a depender de los parámetros que nosotros utilizamos tanto para el xi como también para el xi menos 1, más la función recursiva del periodo posterior, que es x sub i más 1 de x sub i. Recordando que si es que nosotros estamos analizando la etapa n, en este ejercicio es igual a 5. La etapa siguiente no existe porque estaríamos hablando de la semana 6. Como no hay semana 6 dentro de este ejercicio, ese 6 es igual a 0, lo cual quiere decir esto. Si f sub n, que sería igual a f6 y x5, reemplazando, como no existe, entonces automáticamente posee un valor de 0. Entonces, teniendo clara la función recursiva, vamos entonces a iniciar el desarrollo de las tablas. Tenemos para comenzar la etapa 5, ya que se necesita realizar las tablas desde la etapa final hasta la etapa inicial. Por eso partimos desde la semana 5, en donde f5 de x4 es igual a la minimización de 2000 por x5 menos 6, ya que B5 es igual a 6. Ahora más C2. Y aquí para la contratación de personal tenemos que 3000 más 2500 por x5 menos x4. Puesto que tenemos la seguridad de que x5 es mayor que x4, con excepción de si es que fuera el caso que x4 valga 6, porque en ese caso es 0, pero si es 0 no se contratan trabajadores, por lo tanto C2 es igual a 0. Y como les había mostrado anteriormente, entonces en esta parte f6 de x5 sería igual a 0, entonces no se le considera.
La tabla, entonces, como lo desarrollamos en x4, anotamos que es el xy menos 1. Todos los valores posibles para x4, que es del 5 y 6. ¿Y cuál es su única alternativa para 5? El 6. Entonces escribimos 6 dentro del parámetro, que es xy menos, en este caso, x5 menos 6. Y la solución óptima, que va a considerar cuál es el valor óptimo. En este caso hay que recordar que es el costo, ya que vamos a minimizar los costos. Y después aquí x5 representa el valor. Por lo tanto, en este caso tenemos que, si seleccionamos x4, 5 y 5x igual 6, el valor nos da 5500, que es el único valor. Entonces no existe ningún valor mínimo ni valor máximo. Se asume que es el valor mínimo. Por lo tanto, el óptimo es 5500, que se representa en x5 menos igual a 6. Por lo tanto, esto mismo ocurre con x4, 6 y 5x6. Pero en este caso el resultado es 0, como es el único valor de f5 asterisco de x4, da 0 también. Y esto también pertenece a 6. Ahora, ¿cómo sacamos los valores de 5500 y 0? Bien, en 5500 reemplazamos x4 y x5. Por lo tanto, si hacemos toda la operación de f5x4, me queda 2000. Por x5, x6 menos 6, esto me da 0. Más toda la parte de la contratación de personal, es decir, los trabajadores adicionales. Esto sería 3000 más 2500 por 6 menos 5, que nos daría el total de 5500. ¿Qué sucede ahora con los valores que tenemos en x5 igual 6 y también de x4, 6? Bueno, primero, el costo de mantener a los trabajadores excesivos no existe, puesto que x5 es igual a 6 y 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, todo esto queda en 0. Pero también a su vez aparece 3000 más 2500, donde x5 6 y donde x4 es 6. Por lo tanto, esto es 0. Ojo en esta operación, ya que no quiere decir que esto vaya a ser un costo real de 3000, porque esto solo aparece siempre y cuando exista contratación de trabajadores. Pero como aquí no existe, el valor es 0. Y con ello, x5 asterisco es igual a 6. Y es la única alternativa. Esto se determina en el análisis de la etapa y igual 5. Ahora lo que nos interesa de esta tabla para hacer la siguiente es saber cuáles son también los valores de x4, y en este caso también cuál es la columna de la solución óptima, porque lo vamos a utilizar dentro de la etapa 4. Bien, aquí en la etapa 4 tenemos dos tablas, la tabla actual y la tabla anterior. Veamos que en x3 el único valor es 8. Sin embargo, en x4 los únicos valores posibles son 5 y 6. Y B4, es igual a 5, lo cual se reemplaza en este parámetro. Por lo tanto, observen que el x3 siempre va a ser menor que el x4. Eso quiere decir que yo estoy desvinculando personal, por lo que el parámetro x2 ahora tiene ese valor. Es decir, el C2, que es igual a 1500 por
x3 menos x4, puesto que la única alternativa es solamente de desvincular personal. Aquí aparece que para x3 es 8 y x4 es 5. Entonces, el valor va a ser 10.000. Y para que x3 8 y x4 6, el valor es 5.000. Aquí nosotros ya podemos hacer un análisis entre 10.000 y 5.000, que es el 5.000. Por lo tanto, el x4 óptimo va a corresponder a 6. Bien, ahora vamos a ver cómo se hicieron los cálculos. Bien, aquí tenemos f4 de x3, que sería igual a 2000 por 5 menos 5, que en total todo esto me da 0, más el costo de despido, que es 1500, por 8 menos 5 más 5500, que nos da 10.000. Bien, para el siguiente valor, que es 5000, aquí tenemos f4 de x3 es igual a 2000 por 6 menos 5, que viene a ser los trabajadores excesivos, más 1500, que es de despido, por 8 menos 6. Y aquí también vamos a observar que f5 de x4 está asociada a la función de x4, 6, que vendría a ser 0, ¿verdad? Entonces, esto nos da el valor de 5000. En la etapa 3 vemos que x2 tiene mayores parámetros a considerar, mientras que x3 es igual a 8. Bien, entonces acá podemos observar que tenemos 5 alternativas diferentes de cálculo. Observen que siempre x2 va a ser menor que 8, salvo y cuando x2 es igual a 8 y cuando x3 es 8. Por lo tanto, el costo C2 ocupa en términos de contratación de personal. Aquí tenemos 3000 más 2500 por x3 menos x2. Aquí vemos que para x3 la función, aquí está, como también tenemos la función recursiva de nuestra tabla anterior, que la única opción también es 8 para este caso. Bueno, aquí tenemos todos nuestros valores y ya que como son los mismos, no existe comparación. La solución óptima son los mismos. Sin embargo, x3 solo puede tomar una solución, puesto que todos estos valores provienen de esta tabla y de x3 igual 8. Bien, y como ya hemos comprendido mejor cómo se hace la solución, aquí hacemos un ejemplo de f3 por x2, que es igual a 2000 por 8 menos 8, más 3000 más 2500, que vendría a ser total de 5500, por 8 menos 5 más 5000, que hay que recordar que sale de nuestra función recursiva, y esto nos da el total de 15500. Aquí en la etapa 2 podemos observar que x1 tiene alternativas de 7 y 8, mientras que x2 de 4 a 8. Por eso es que la cantidad de números a analizar son 10 y la función recursiva es minimizar 2000 de x2 menos 4 más c2 más la función anterior, es decir, la función recursiva. Ahora solamente nos interesa saber el c2 y cuál es la solución óptima respectiva. Pero aquí vamos a tener dos alternativas de análisis. Uno cuando C2 con contratación de personal
y esto se produce siempre y cuando x2 sea mayor que x1. Pero también van a existir costos de desvinculación, siempre y cuando se cumpla esta condición. Por eso C2 no es la única fórmula. Eso va a depender de la condición que posee x2 y x1. Bien, aquí para x1 igual 7, el mínimo valor se encuentra en 16.500, por lo tanto es la solución óptima. Y 16.500, por tanto, es F2 asterisco igual a 7. Ahora 13.000 pertenece a la solución óptima 8, por lo tanto, X2 igual 8. Veamos ahora algunas soluciones de los parámetros. Aquí tenemos que F2 de X1 es igual a 2000 por 5 menos 4. Todo esto más 1500 por 7 menos 5 más 15.500. Recordar que vienen de nuestra función recursiva y nos da el valor de 20.500. Bien, y en la etapa 1 tenemos que X0 representa a los trabajadores que se requieren en la semana 0. Pero en este ejercicio no existe semana 0, por lo tanto, como no existen trabajadores, X0 tiene que ser igual al único valor posible, que es 0. Y tenemos la función recursiva F2 de X1 con los datos ya resumidos, y las alternativas son X0, que es igual a 0, X2, que va de 7 a 8, y B1 igual 7. Entonces sacamos nuestras alternativas y nos da que el valor mínimo entre 37.000 y 38.000 es 37.000. Eso implica entonces que pertenece a 1 igual a 7. Por lo tanto, X1 asterisco es igual a 7, ¿verdad? Y lo que operamos de C2 es solamente en contrataciones de personal, porque siempre el X0 es menor que el X1. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un parámetro en donde tenemos que FI de X0 es igual a 2000 por 8 menos 7, todo esto más 3000 más 2500 por 8 menos 0 más 13.000, que hay que recordar siempre que es de la función recursiva, y nos sale este valor que es de 38.000. Bien, entonces con esto hemos terminado los análisis y pasamos a la solución final. Bien, aquí en la etapa 1 iniciamos con 0 trabajadores, ya que X0 es igual a 0, y entonces buscamos en la fila de esa semana y nos da 7. Por lo cual, en la semana 1 se contrata a 7 trabajadores, ya que X1 es igual a 7. De igual manera, en la etapa 2 se inicia con 7 trabajadores, X1 igual 7. Y también nos da en nuestra solución óptima 7, por lo cual en la semana 2 no se contrata o despide trabajadores, ya que X2 es igual a 7. En la etapa 3 tenemos que se inicia con 7 trabajadores, puesto que X2 es igual a 7. Entonces, nos damos cuenta que aquí X3 es igual a 8. Por lo tanto, dentro de nuestra solución óptima nos da 8. Es así que en la semana 3 se contrata un trabajador adicional, ya que X3 es igual a 8. En la etapa 4 se inicia con 8 trabajadores, ya que X3 es igual a 8. Y aquí nos damos cuenta que en X4 asterisco es igual a 6. Por lo cual en la semana 4 se despide a 2 trabajadores, ya que 8 de 8 ha disminuido a 6. Y finalmente en la semana 5 se inicia con 6 trabajadores, ya que X4 es igual a 6.
Y aquí buscamos x4 igual a 6 y observamos que nuestra solución nos da 6. Es por ello que en la semana 5 no se contrata o despide trabajadores, ya que x5 es igual a 6. Bien, aquí tenemos el resumen de la solución final de lo que pasa cada semana y también nuestro costo óptimo por planilla laboral, que es de 37,000. Eso es todo, muchas gracias.